Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos recibimos con muchísimo gusto en este espacio de reflexión, de profundización, en este espacio donde las maestras, los maestros, las directoras, los directores pueden sentarse un ratito a pensar sobre algunas de las ideas que vamos compartiendo con ustedes. Por lo que les pedimos que siempre nos compartan sus comentarios, que nos compartan también de qué entidad nos acompañan, para que al final de nuestra sesión le compartamos a nuestro ponente desde todos los rincones de esta República Mexicana que hoy están aquí presentes. Como ustedes lo han venido observando este mes, el mes de mayo lo hemos dedicado a la inteligencia emocional, un tema tan importante donde hemos venido descubriendo que nuestro cerebro tiene funciones cognitivas muy importantes, por supuesto, pero también otras funciones que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con la motivación, con la empatía, con los gustos, con las preferencias que marcan fuertemente el aprendizaje, marcan fuertemente nuestras decisiones. Y hoy vamos a abordar con la maestra Josefa Galván un tema muy importante, el tema del diagnóstico del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué efectos puede causar en el organismo? Y sobre todo, ¿qué efectos puede causar en el proceso de aprendizaje de nuestros chicos? Mucho tiempo se pensó que la cognición se estimulaba de manera muy fuerte a partir del estrés. Y si es cierto, aprender a administrar el esfuerzo, la competencia, el estrés, son parte de las funciones que debemos de ir aprendiendo a lo largo de la vida. Todos los momentos en diferentes edades nos van a poner en condiciones de problemas, en una condición de esperar turno, en una condición de cambio, y todo esto puede provocar estrés. Pero se ha advertido que el estrés prolongado, sostenido, excesivo o tóxico, lejos de ayudar a generar un estado de alerta adecuado, lo que puede generar es cansancio, es agotamiento, es pérdida de la atención, es distracción, es abandono de la tarea, cosa que es muy riesgoso. Por eso hoy la maestra Josefa Galván nos va a platicar del tema. Déjenme presentarla. Ella combina las neurociencias, la psicología y las competencias conversacionales en sus intervenciones con líderes y equipos de cualquier organización. Facilita cambios a nivel individual, de equipos de trabajo y de las familias en todo Iberoamérica. Es fundadora de HPV Group y de Multidiversidad Online. Ella, en su formación, es psicóloga, su primera licenciatura, tiene una maestría en Ciencias de la Educación Superior, en alta dirección del IPADE, es doctorante en neurociencias aplicadas, consultora, mentora, coach integral y ontológica. Es autora del libro Aprendizaje Integral, así como también de neurociencias en la innovación de la enseñanza y la confianza en peligro de extinción y más allá del coaching. Ahí tienen algunas de sus obras, búsquenla, consulten todo lo que ella ha producido, ¿sí? Y dentro está la clave, es su frase más icónica. Y es ahí, al interior de nosotros, con esta falta de regulación, con esta falta de detección de que el estrés está creciendo y está creciendo de una forma irregular, es que hoy la maestra Josefa Galván nos habla de este tema. Bienvenida, Josefa, muchas gracias por estar aquí con nosotros
maestros y maestras, disfruten ahora este martes con Grupo Loga. Muchas gracias. Gracias, mi querida Patti, por la oportunidad de compartir con ustedes, con el grupo de maestros, algunas ideas y algunos conceptos y también algunos tips para poder identificar estrés, que varios de ellos realmente los conocemos más de lo que nos imaginamos. Y a veces nos hace falta motivación, nos hace falta un estímulo, incluso hacer equipo, o buscar ayuda profesional para poder desbaratar los elementos que nos están afectando, para poder de alguna forma identificar claramente aquella situación, aquel elemento, aquella persona o aquel pensamiento que me está provocando estrés. Hoy está de moda, tenemos muchos números de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto es algo nuevo? No, absolutamente no. Fíjense que con frecuencia nosotros nos hemos acostumbrado, hemos normalizado el estrés y también, valga la redundancia, es normal. ¿Por qué? Porque el estrés es una energía, que el estrés es una dinámica, porque tenemos estrés positivo, porque tenemos estrés negativo y aquel que nos preocupa es el estrés negativo, pero también el positivo tiene sus pequeños detalles que a veces vale la pena observar, sobre todo cuando nos posicionamos en la felicidad, la felicidad, la felicidad o en la pronoia, a esos que piensan que el universo va a conspirar a su favor. Y no soy tan religiosa, lo fui, pero ya no lo soy tanto. Cuando decimos, no sé si lo dijo Jesucristo o no, si lo dice la Biblia o no, o cómo lo diga exactamente, pero hay un dicho que se usa muy frecuentemente y que versa así, que dice, ayúdate, que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Y esto es así, una persona del campo profesional de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, sí nos puede ayudar, sin duda, pero la mayoría del trabajo la tenemos que hacer nosotros. Así que bueno, les voy a compartir una presentación y vamos a ir bordando sobre ella. Bien. La escuela, el campo de batalla invisible de las emociones. Hemos visto en varias series, por ejemplo, para la última, la más reciente, que es Adolescencia, donde claramente hay un enfoque sí a la familia, pero también se hace mucho hincapié en la escuela, en los maestros, que tanto escuchan a sus alumnos, y ahí no se aborda qué tanto los maestros son capaces de escucharse a sí mismos o entre ellos, o conversar, hablar de aquello que les está incomodando. Nos han enseñado a callar y aquello que consideramos negativo o que solamente nos pertenece a nosotros no lo expresamos. Y eso también genera estrés. El callar genera mucho estrés porque nos va a generar pensamientos rumiantes. Vamos a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, fíjense, una cosa importantísima es el hecho de que nosotros podemos identificarlo. Cómo el estrés, la ansiedad y la depresión se entrelazan con la esperanza en el aula. Muchas veces los niños van a las escuelas y están mejor que en casa. ¿Y eso por qué lo digo? Porque los índices de violencia en el hogar son muy altos. Incluso en alguna ocasión vi en un estado, que fui a dar una conferencia, chequé los números y me llamó la atención que estaban en el top 10 de los estados con mayor índice de felicidad. Ese era un número. Por otro lado, el otro número es que no estaba en los estados más violentos de la República, estaba como en el número 20, por ahí así, ¿no? 20, 25, entre el 20 y el 25. Pero el índice de violencia familiar era el más alto. Entonces yo les decía a los papás, mamás, maestros y alumnos, les decía, ¿cómo es posible que tengamos más índices de violencia en el hogar y que ahí no va a entrar la Guardia Nacional, ahí no va a entrar el gobierno? ¿Quién se tiene que hacer cargo? Los maestros tampoco se pueden meter ahí. Entonces somos los padres quienes nos tenemos que hacer caso de esta situación. Entonces el estrés también es resultado, producto de esta crisis multidimensional. No hay una sola causa, no hay un solo evento que lo desate, son varios eventos que nos van a estar afectando. Y miren ustedes lo siguiente, hablamos de estrés como esa relación muy particular, esa interacción que es muy dinámica, que hoy estamos estresados, mañana no, mañana más, mañana menos, y así entre la persona y nuestro entorno, entendiendo por entorno
como las personas, las situaciones que ocurren, las noticias, todo eso es el entorno. Entonces, las noticias políticas, que cualquiera diría, a mí no me interesa la política. No, no te interesa, pero te impacta. Va a impactar a la comunidad en la que vives, va a impactar el estado en el que vives y va a impactar al país. Entonces, eso es el entorno. También el entorno es que ponemos al ser humano en un determinado nivel y ese ser humano pues va a estar interactuando con los demás. Así que entonces, cuando nosotros evaluamos a una persona para saber, por ejemplo, qué nivel de estrés tiene, porque queremos identificar cuánto estrés tenemos, cuánto estrés padecemos, tenemos varios campos de evaluación. Puede ser una evaluación de salud física, clínica, una evaluación psicológica y otra evaluación desde la psicología funcional, otra evaluación de patrones, comportamientos y qué cosa nos lleva ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros somos capaces de ver esa relación y cómo la evaluamos, es cuando decimos que hay relaciones tóxicas o hay relaciones que son, o sea, buenas o son productivas o son benéficas. Entonces nosotros a veces evaluamos a las personas en lugar de evaluar la relación. Y la relación, es decir, esa interacción, esa conducta que tiene una persona y luego la tiene otra, puede ser esa conducta que yo la percibo, interpreto como amenazante. Ahora, no digo que no pongas tus alertas, pero no siempre las conductas del otro son amenazantes. Hoy estamos en una época en que pues cualquier cosita genera reacción. ¿Y eso por qué? Porque estamos muy metidos en redes sociales y eso nos desvincula de la vida cotidiana. Muchas veces el que nosotros dejemos el celular, yo lo he hecho, que todo un día no contesto absolutamente nada y no saben qué paz. Se siente muy rico. Entonces, nosotros tenemos que evaluar la relación que establecemos con el entorno, con las personas, con las situaciones, pero también la relación que establecemos con nosotros mismos, para darnos cuenta que si esa relación puede ser como gratificante o puede ser amenazante o desbordante, porque muchas veces los recursos que tenemos no nos alcanzan para darnos cuenta de dónde estamos parados o paradas. Y por eso necesitamos hacer algo más. Entonces, ¿qué pasa con el estrés en docentes? Hay una amenaza en la educación. El estrés docente no es un fenómeno aislado, sino es una crisis sistémica que afecta a millones de educadores en el mundo. Y recordarán algunos de ustedes que en el primer conversatorio que tuvimos durante la pandemia, estuvo un neurólogo con nosotros y él nos explicaba que habían hecho estudios en Colombia y en Perú donde el estrés que se estaba viviendo, el tipo de estrés que se estaba viviendo en casa, los maestros, los médicos y los militares eran similares, que tenían como el mismo tipo de respuesta. Entonces, fíjense cómo hay profesiones, cómo hay actividades que van a ser como el campo de cultivo para estar en situaciones estresantes, como cuando dicen es que le gusta vivir al borde del precipicio a esa persona porque le gusta la adrenalina. Bueno, es algo similar con el estrés. Incluso hay personas que se vuelven adictas a vivir en situaciones de estrés. En América Latina, según cifras del 2023, en México el 67% de los maestros afirman que el estrés afecta a su salud física y mental. Esto está tomado de un informe de la UNESCO. Y yo creo que es poco el 67%, a mí me parece que es mayor. Solo que a veces no distinguimos entre un estrés como por niveles o por categorías o por impacto. Si no lo tenemos bien identificado, es que estoy estresada cuando no tenemos claridad. Lo que es estrés para una persona no lo es para el otro, entonces todavía nos falta mucho trabajo ahí para identificar el estrés negativo, porque aquí ni siquiera nos hablan de, ya decir estrés ya es como algo negativo, y no necesariamente porque tenemos estrés positivo. ¿Y cuáles son las principales causas por las cuales los docentes consideran que viven niveles de estrés alto? Uno, que es la presión burocrática, el 30% de tareas administrativas no a enseñar. Y yo lo veo en un chat que participo con varios docentes, donde, claro, que se llama protocolos docentes, y los protocolos que piden generalmente no piden protocolos administrativos para cosas, digamos, de tareas cotidianas, no, están viviendo
algo que se está volviendo cotidiano, el protocolo porque un niño golpeó, porque un niño insultó a la maestra, porque una mamá insultó al maestro, a la maestra, etcétera, etcétera. Y ya vimos lo del caso del Tecmilenio, estamos viendo cada vez más casos por las redes sociales, se exhiben con mayor velocidad, con mayor agilidad y prontitud, casos de abuso, casos que se convierten en estresantes, no tan solo para aquellos chicos que lo viven, sino para toda la comunidad, para todos los alumnos. Entonces eso va acumulando, esos eventos van acumulando cada vez más estrés. Así también, la otra causa de estrés en los docentes, el 40%, habla de conflictos familiares. Lo que les decía, la violencia en el hogar, que no, los docentes no están exentos de ellos, hombres y mujeres, hay que preguntarse qué es lo que estamos haciendo. Hace tiempo me invitaron a dar unas pláticas para alumnos de maestría de la UPN en Atizapán. Ellos iban a salir a hacer un trabajo de campo para identificar en las familias situaciones de violencia y demás. Y le dije, a ver, bueno, antes de salir a campo, primero hagamos un trabajo al interior, veamos hacia adentro. ¿Qué pasa con ustedes, maestros? ¿Cuántos de ustedes han vivido violencia? Era un grupo como de 34 personas y les pedí que levantaran la mano cuántos habían vivido algún tipo de violencia. Y todos levantaron la mano. Todos. Luego, ok, ¿cuántos de ustedes, y ya fui separando violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, etcétera, poniendo los principales? Y fíjense que el porcentaje de violencia psicológica es muy alto, pero aquí también es un asunto interpretativo, porque la violencia psicológica puede ser verbal, física, etcétera. Que como tal, dentro de esta descripción de violencia psicológica podemos englobar o podemos incluir varias cosas, pero sí, generalmente tiene que ver con verbal, física y psicológica, sí, por el impacto que va a tener. Ahora, el 40% aquí sale así. En otra ocasión, en una empresa, hicimos una encuesta de la norma 35 de norma, esta es para la situación psicosocial en el trabajo. Y agregamos 3 factores más para evaluar, 3 dimensiones. Una era la geosocial, es decir, dónde vive la persona o dónde trabaja, porque puede ser que esté viviendo en un polígono de violencia, o cerca o dentro, pasa por ahí y eso le genera estrés. Bueno, esa es una. La otra que agregamos fue trabajo remoto. Y la tercera que agregamos son situaciones personales familiares. Bueno, de todas las dimensiones que evalúa la norma 35, porque usamos la amplia, más estas 3, la que salió más alta fue la personal familiar. Entonces, donde quiera estamos encontrando todo esto que el estrés principal se está generando, gestando, alimentando y malnutriendo en casa. Por eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque como docentes tenemos que ver dónde está el origen de nuestro estrés y que muchas veces vamos a trabajo como para descansar, ahí por lo menos no estoy batallando con ciertas cosas de casa, y también los alumnos les pasa lo mismo. Y el otro porcentaje que aquí nos aparece, que es muy significativo, la falta de recursos, que no tienen todo para trabajar. El 80% dice que algo falta. Y eso es cierto. Por un lado, nunca vamos a tener todo y siempre vamos a aspirar a tener más. Pero la realidad es que sí les faltan recursos. Yo he escuchado en varios canales de YouTube maestros que se expresan o que hacen los análisis y que dicen lo que pasó, etcétera. Y sí, definitivamente hay falta de recursos y eso le corresponde a la Secretaría de Educación Pública responder. Por otro lado, aquí nosotros podemos observar o pensar qué tan grave es el problema. El 60% de los adolescentes en América Latina identifican la escuela como el principal detonante de ansiedad o de depresión. Yo ahí no es que dude de estas cifras, sino eso lo dice la gente, pero yo me detendría un poquito a reflexionar en esto, porque si no tienen claridad de qué cosa es la ansiedad o qué cosa es la depresión, hay confusión en lo que me ocurre. Es como el caso de las personas que consideramos que tienen una preferencia kinestésica, es decir, que son más de contacto, etcétera, etcétera. ¿Ese tipo de personas tienden a ser más ansiosas? Sí. Diferente a los que pudiéramos pensar que tienen una preferencia más auditiva. Y tener preferencia significa es por donde capto más rápidamente algo, pero no significa
que los otros sentidos no se activen, se van a activar todos. Entonces, pero si de entrada yo soy más auditiva o soy más, por ejemplo, más gustativa o más de tacto, bueno, es el sentido que se va a activar primero para percibir un estímulo. Entonces, dependiendo de cómo yo percibo, también es el peso que le voy a dar a la situación. Entonces, también hay un contagio por redes, de pronto de decir, la escuela me estresa, lo que dice el maestro me estresa, etcétera. Y creo que hace falta capacitación a los maestros para que puedan clarificar y minimizar la interpretación equivocada de qué cosa es lo que les estresa. Pero les voy a poner un caso. En una ocasión, dando un programa para maestros de licenciatura en la UAM, un maestro de ingeniería me dice, maestra, fíjese que a mí me ocurre que al principio de la clase, cuando yo recibo a mis alumnos, se inscriben como 80 y poco a poco voy perdiendo alumnos. Imagínense, se inscriben como 80 a su materia. Y no eso en un solo grupo, sino en dos grupos. Entonces, se van dando de baja y me quedo casi con 20 por grupo. Y eso a mí me preocupa mucho porque pierdo muchos alumnos. Entonces, una maestra de ciencias sociales, también con doctorado, le dice, maestro, usted no se preocupe, los alumnos son unos flojos. Le dijo más feo, ¿no? Dice, son unos flojos, no quieren trabajar, no quieren hacer cosas, eso no es culpa suya. Y él le contesta a la maestra, maestra, tal vez a usted no le importe, pero a mí sí me importa, yo quiero saber qué estoy haciendo mal o qué puedo hacer diferente para no perder a mis alumnos. Y bueno, más allá de esta anécdota, le dije al maestro, ¿qué le parece si mañana nos reunimos un poco antes, nos encontramos un poco antes, unos 30 minutos antes, y quienes quieran acompañarnos bien, y usted hace la presentación de cómo recibe a sus alumnos? No, hombre, cuando hizo la presentación yo dije, ay no, maestro, yo también renunciaría porque de plano, o sea, les pone unas reglas, rigor, es como, o sea, vengan porque yo los voy a espantar y que se queden aquí solo los buenos, los que quieran aprender. Y no debe ser así. Pues, tenemos que hacer las cosas distintas, más seductoras, porque queremos enamorar a los alumnos de nuestra materia. Entonces, usted lo que hace es que los espanta. Y ya después le cambiamos cómo empezar, por ejemplo, con una dinámica de que se presenten, quiénes son, y que usted escuche las historias, y por qué se inscribieron a la materia, por qué se inscribieron con él, qué tanto que esperan, y ya después les presenta la mitad del rigor de lo que usted está poniendo. Yo creo que usted puede ir incrementando el rigor o sus requisitos poco a poco, porque hoy los muchachos de verdad necesitamos seducirlos más para que se enamoren. Pues el proyecto STEM no nació nada más porque sí, sino una preocupación genuina es de que los alumnos ya no se estaban inscribiendo a las ciencias exactas. Entonces, por eso es muy conveniente que nosotros nos demos cuenta de cómo hacemos lo que hacemos y de para qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos y qué impacto causamos. Por otro lado, el 45% de los docentes reportan y síntomas, perdón, de burnout, del quemado o del exceso. Eh, ¿Por qué tenemos que el 45% de los docentes? Porque callan, porque no se evalúan, porque dejan que las cosas pasen. Y fíjese, a nivel de enfermedad, nos duele la cabeza, nos tomamos una pastilla, nos duele la cabeza y así. Entonces, ¿desde cuándo te duele la cabeza? Uy, ya ni me acuerdo, pero ya tiene mucho tiempo. El cuerpo siempre avisa, pero lo dejamos pasar. Incluso no caminamos, no hacemos ejercicio, no comemos adecuadamente, bueno, pues como está dentro es afuera también. Eso no lo podemos negar. Entonces, para llegar a burnout es porque dejamos pasar mucho tiempo, porque tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo tiene un aguante impresionante. Entonces, y hay gente que se va volviendo, se desconecta, el cerebro desconecta el cuerpo para no sentir cosas, para no sentir sufrimiento y para no sentir dolor físico. Y entonces nos sentimos orgullosos de decir, ay, es que yo tengo un alto, ¿qué? Un umbral muy alto de tolerancia al dolor. Ajá, eso es orgullo o eso es un mecanismo de defensa, de sobrevivencia que tu cerebro y tu mente han orquestado para mantenerte vivo, ¿no? Entonces, fíjense cómo nosotros nos vamos llevando hacia allá. Ahora, ¿por qué conocernos? Hay
en la medida que nosotros nos conozcamos, podemos darnos cuenta que tenemos una, unas consecuencias. Siempre nuestro comportamiento va a impactar. Nos impacta a nosotros mismos y va a impactar a los demás, a nuestros colegas, a nuestros compañeros, a los del área administrativa, a los alumnos, a los padres. Siempre va a impactar. Por eso dicen, no, no me afecta la cara que tienes, sino la cara que pones. Bueno, se dice más feo. Entonces, eh, hay consecuencias, por ejemplo, directas en aula, como que impacta a los estudiantes. Que los profesores estresados tienen un 35% más de probabilidades de aplicar disciplina punitiva. ¿Por qué? Porque están intolerantes, afectan el clima escolar. Entonces, en la medida que yo esté más estresada, pues soy más intolerante. Observo cosas más negativas, sobredimensiono ciertas situaciones. Y esto, por ejemplo, una cifra de Brasil que llama la atención, a mí me llamó la atención, es que el 30% de los docentes abandonan la profesión antes de los 5 años. Ustedes me dirán cuál es el índice de rotación en México. Aquí creo que es menor debido, bueno, por lo menos los maestros que ya tienen mucho tiempo, porque tienen plazas, el sindicato les apoya, etcétera. Pero algunos dicen, no, ya, o sea, una ni me pagan bien, la otra padezco mucho, los padres son inaguantables, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy y me dedico a otra cosa, no importa que haya estudiado una licenciatura en educación. Pero fíjense que ese 30%, 35%, no es nuevo, tanto en la docencia como en la formación, por ejemplo, religiosa, monjas, sacerdotes, también andan en el 30-35% de abandono, de deserción. Lo encontramos, si recuerdan cifras de hace muchos años, la deserción educativa andaba entre 35 y 40%. ¿Qué ha pasado? Que no hemos logrado que esta cantidad disminuya, que este índice. Bueno, pues es que no hemos hecho gran cosa, la verdad. Ahora, hay 5 síntomas, hay muchos, pero hay 5 síntomas que tenemos que identificar. Esto del estrés docente, que es, esa se ubica, estrés docente, pero es el estrés para todos lados, ¿no? En el ámbito educativo, ¿por qué? Porque deja una marca muy profunda, tanto en quienes enseñan como en los que reciben la enseñanza. Y hay síntomas muy claros que nosotros debemos de tomar en cuenta. De pronto empiezo a tener agotamiento. Ay, no tengo ganas, tengo sueño. Ahora estoy tomando siesta, antes no lo hacía, me siento cansada, no termino de preparar mi clase, etcétera. Eso va agotándonos. Pero puede ser por distintas causas, puede ser incluso porque tenemos anemia, puede ser porque hay alguna alteración en nuestros neuroquímicos, puede haber alguna alteración en otros que no son neuroquímicos, pero que son elementos vitales como el sodio, el potasio, y nosotros no nos vamos a hacer un estudio de sangre. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, para checar si otras cosas están relacionadas con el agotamiento crónico, es un estudio de sangre, así, de base. Luego, de ahí se deriva también, por ejemplo, puede ser que eso nos lleve a ansiedad. La ansiedad casi siempre está vinculada con futuro. Y si pasa esto, y si pasa lo aquello, y si yo no cumplo, y qué consecuencias voy a tener, entonces eso pasa muchísimo solamente cuando estamos pensando en futuro, porque la depre se apoya mucho en el pasado y es que nadie me quiso y es que yo pasé, entonces nos vamos al pasado y estamos sufriendo, 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 recordando. Cuando lo que recordamos, si nos vamos al libro de Sartre que dice que nos habla de los 7 pecados de la memoria, pues tenemos tantas alteraciones de memoria que tal vez lo que estamos creyendo que pasó no pasó. Y así, digo, yo tengo muchos casos que he atendido de personas que piensan que les pasó algo y no es real. Hasta les mando que vayan a preguntarle a los familiares sin que les digan, oye, es que fíjate que a mí me pasó eso. No, que vayan a preguntar qué pasó, cómo estuvieron las cosas, que consigan una o dos versiones y por lo menos que pongan en duda lo que están creyendo para disminuir depresión. Porque de pronto nos damos cuenta que no sufrimos tanto, que no estuvo así o que no. Hay ocasiones que descubrimos que estuvo más feo, ¿eh? Y que dice, entonces eso nos genera orgullo. Wow, fíjate todo lo que pasó y yo no me siento tan mal, ¿no? Qué padre que yo lo he podido ser resiliente con eso. Ahí podemos identificarlo. En cuanto a la ansiedad, tiene que ver con un temor de un futuro que no sabemos si va a ocurrir. Y
Y se dice en muchas lecturas que más del 80% de las cosas vinculadas con la ansiedad no ocurren, porque todo es construcción mental. El síntoma número 3, la desmotivación y pérdida de sentido. La desmotivación tiene que ver con que no encuentro los satisfactores. Mis alumnos no aprenden, no me reconocen el trabajo, no eso. Pero habría que checar si ocurre nada más en tu trabajo o eso lo estás cargando en tu casa, porque muchas veces hacemos traslapes. Como en mi casa no me reconocen, aquí lo poco que me digan no lo escucho. O como en mi casa me pasa esto, aquí lo reflejo. Entonces hay que checar a qué campo pertenece, si pertenece al campo personal familiar o pertenece al campo profesional laboral. Entonces, para saber qué me está provocando y tal vez anotar 5 situaciones que me desmotivan y de ahí preguntarnos, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué? Porque la desmotivación nos puede llevar a perder el sentido de propósito, el sentido de vida, el sentido de contribución, en fin, el sentido de propiedad, el sentido de vocación. Entonces, esa desmotivación hace que nos perdamos del objetivo, del futuro que nos habíamos imaginado. Por eso es bueno anotar y valorar. Yo ahora regresé otra vez con bueno, me recomendaron una tanatóloga y fíjense que estoy trabajando pérdidas, porque traigo un montón de pérdidas en mi vida. Y entonces ella me dice, a ver, ¿cuántas pérdidas tienes? Y empiezo, me dice, a ver, mejor te dejo la tarea que hagas la relación de pérdidas. Y fíjense que todavía no termino, llevo un montón. Y no las estoy calificando, simplemente estoy diciendo mi relación. Y yo creo que la próxima semana, bueno, me voy a poner a calificarlas y como a categorizarlas, si es una pérdida relevante, si es una pérdida irrelevante o si es una pérdida trascendente, ¿no? Yo pongo en mis categorías, nadie me va a obligar a poner así, entonces ahí empiezo a descalificar para quitarme el lastre. Hay que tirar el lastre. El síntoma 4, irritabilidad y baja tolerancia. Cada vez que te digan, ay, es que estás insoportable, ay, es que escucha lo que te dicen, porque estás siendo poco tolerante. ¿Y cómo identificas la baja tolerancia? Que no dejas que las personas terminen de hablar, que no escuchas, que tu cara empieza a cambiar, que te incomodas, y eso lo empiezas a mostrar. Dicen varios autores, no solo Milton Erickson, que es imposible no comunicar. Entonces los demás dicen, ¿qué dije algo? ¿Por qué te pones así? No, nada, sigue hablando. Pero ya estamos mostrando nuestra irritabilidad. Entonces hay que escuchar principalmente a los alumnos, a los hijos, y no estaría nada mal que ustedes preguntaran, oye, ¿tengo tolerancia? ¿Espero o te interrumpo? ¿Te dejo hablar o te interrumpo? Cosas así. Jueguen con eso y vayan preguntándole a la familia. Y la otra son dolores. ¿Qué te duele? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele el cuello? ¿Te duelen las piernas? No me voy a ir a esta interpretación de, si te duele la cabeza, pues es que el órgano tal o tiene que ver con la emoción tal. No, hay dolores. No estoy hablando de sufrimientos, estoy hablando de dolores físicos. Si hay dolores, ¿qué te duele más? Habla la cadera. También hay que checar nuestras posturas físicas. Si nosotros nos pasamos mucho tiempo en una postura física, vamos a tener dolores. Tanto si estamos mucho tiempo de pie como si estamos mucho tiempo sentados. Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? Aquí viene la parte que les decía, el cuerpo habla. Si hay tensión muscular, ¿dónde está? Dolores de cabeza, fatiga constante, insomnio, problemas digestivos y cambios en el apetito. Eso es muy importante. Con esto y un estudio de sangre, estás lista para irte a una consulta médica de primer nivel. Eso es muy bueno hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos prevenir ciertas cosas. Luego, hay otra cosa importante. Ya una vez que hiciste eso, vámonos a las pautas emocionales. Pues tengo irritabilidad, ansiedad, sensación de agobio, dificultad para concentrarme, falta de enfoque, tristeza de repente sin motivo aparente, tengo cambios de hábito, de pronto no tengo ganas de ver a alguien, me cae gorda esa persona, antes me caía bien, pero ya me aburrió, etcétera. O estamos consumiendo en exceso algo, alcohol, tabaco, café, refresco, lo que sea. Esas son pautas emocionales. Entonces, cuando el cuerpo habla, tenemos que ir al médico, por lo menos al general. Y cuando encontramos pautas emocionales, no es
lo que se llama cuerpo emocional, vamos al psicólogo, vamos a ver qué nos está pasando, pero primero vamos al médico para que nos diga que todo está bien por ahí y entonces ya vamos a la siguiente etapa porque seguramente es psicológica. La otra cosa que tenemos que descubrir es las demandas del entorno. ¿Tengo sobrecarga laboral o académica? ¿En serio? ¿No me da tiempo o me organizo mal? Problemas familiares o de pareja. Estoy pasando por este tipo de situaciones y eso pues me va a sobrecargar. Deudas o familiares enfermos, eventos traumáticos recientes, falta de control o incertidumbre constante. Estas demandas del entorno conviene que las platiquen con un psicólogo. ¿Por qué? No porque te lo vaya a arreglar el psicólogo, no se va a resolver, pero te va a ayudar a diseñar estrategias para manejarlo mejor. Hay cosas que no las vas a poder controlar, como por ejemplo, el que haya pasado algo traumático reciente, hay cosas como familiares enfermos, pero sí te puede ayudar a diseñar una estrategia donde otras personas participen y que la carga no sea solamente para ti. Y hay ocasiones que no es para ti, pero te andas enojando que tu hermano no lo hace bien o que no lo hace como tú, pero no significa que no lo haga bien, lo hace diferente, pero queremos que hagan las cosas a nuestro modo. La otra es, como ya les decía, el medir para explorar dónde tenemos que intervenir. Y uno son ahí dice aquí cínicos de sangre. Hay una disculpa, son clínicos, bueno, no, cínicos no. Son clínicos, estudios clínicos de sangre. Yo les pido que se hagan 5. Es sangre, 35 elementos, copro, orina, garganta, exudado faríngeo y un rayos X simple de tórax. Porque eso ya nos da un panorama bastante, pues, sistémico de por dónde pudiera haber algo en nosotros, ¿no? Luego el perfil personal y profesional, evaluarnos, saber dónde estamos. El perfil personal, yo puedo hacerme le pregunto al psicólogo y me puede hacer alguna evaluación de inteligencia emocional, alguna evaluación de inteligencia racional y todo eso. Siempre es muy bonito tener las evaluaciones y decir, bueno, este es mi perfil. Ok, porque tú te evaluaste. Este es mi perfil, eso es lo que yo creo que tengo. Perfecto. Entonces, contrástalos con un psicólogo porque te va a ayudar a decir, oye, no, es que fíjate que me late que aquí te calificaste muy bajo, ¿no? Casi un psicólogo que te diga, ¿qué te calificaste muy alto? Cambia de psicólogo. Pero si un psicólogo te dice, fíjate que yo veo que no me coincide con este resultado que aquí obtienes, porque me parece que te estás calificando bajo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por eso. Si te explica, puede ser que sí, pero ya tienes una prueba, una evidencia de cómo es tu perfil y eso te ayuda. Eh, la norma 35, la escala de estrés percibido. Hay varias escalas y si les interesa, pues yo dejo con Patty el, el link para que ustedes puedan hacer la prueba de estrés percibido, de tal manera que lo pueden hacer porque es una prueba gratuita, una parte es gratuita y la otra parte ya es de paga. Y también hay que hacer de tanto en tanto consulta profesional de la salud mental. Pidan, es que yo no quiero ir al ISSSTE ni al seguro porque quién sabe qué, porque se tardan un montón. Pues pide tu cita de una vez. Si se tarda, hay que pedirla ya. Entonces, ¿qué cosa nos dicen habitualmente? Dedícate espacio, cuida tus hábitos, come bien, aprende a soltar, pide ayuda. Ya te lo sabes, ya los has oído N veces. Pero, a ver, yo les diría, una muy importante es aprende a soltar y a soltarte. ¿Y por qué les digo? Porque soltar significa actuar desde el amor y soltarte está vinculado con actuar desde la determinación, que es distinto. Soltar con amor es que mi hijo ya creció y se tiene que ir de la casa. Lo bendigo y pues, soltar con amor hasta las manos son así, ¿no? Soltar con amor. Anda, hijo, vete, porque tiene que hacer su propia vida. Y soltarte con determinación es, esto yo ya no lo quiero. Saco las manos así. Fíjense qué diferente es, ¿no? Y ya todo lo demás, dedicarte espacio. Yo sí creo importante que nos dediquemos a algo de espacio, que nos regalemos. Incluso puede ser algo tan simple como que vete a tomar un café tú sola o solo, aíslate tantito. También a veces los hijos o la pareja llega un momento en que uno se agobia con ellos. Pero
Yo creo que sí sirve como tomarse un respiro, un descanso para que confrontes tus propios pensamientos. No tiene que ver necesariamente con la familia, sino con nosotros, lo que hacemos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Las veces que sea necesario, hasta que esa voz, puede ser que mi voz, la manera de decirlo, te llegue y hagas algo. Puede ser que no. Pues sigue viendo cosas de estas hasta que encuentres la voz correcta, la voz adecuada, que te ayude a disparar tu acción para hacer algo distinto y cuidarte. Porque tanto el estrés docente como el estudiantil o el estrés de los maestros y el estrés de los alumnos están interconectados y cada uno trae el estrés familiar, esas dinámicas que se generan en casa. Entonces, un alumno estresado es difícil que vea las cualidades de un maestro y un maestro profesor agotado o estresado es difícil que vea los talentos y cualidades de un alumno. Entonces, porque tenemos unos anteojos que son inapropiados para poder evaluar a los que tenemos enfrente. Entonces, como dice Mary Helen, la educación es una danza entre quien enseña y quien aprende. Si uno tropieza, ambos caen. Y ya lo hemos visto. Los alumnos, sobre todo ya en preparatoria, definen mucho qué va a ser de su vida tomando como referencia a un maestro. Yo estudié psicología por un maestro, por ejemplo, pero no quería estudiar psicología, yo quería estudiar medicina. Sin embargo, en virtud de que no pude entrar a medicina por descentralización estudiantil, seguía psicología. ¿Por qué? Porque mi maestro era el que me encantaba. Entonces, pedir ayuda es muy importante y aquí hay 4 datos que inspiran a esa acción. Tenemos que ver que las intervenciones sean efectivas. Hay programas de mindfulness y entonces el mindfulness nos ha inundado. ¿Y cuántas personas lo hacen? El problema no es mindfulness. Miren, ¿cuál es el centro, el corazón del mindfulness? La respiración. Con que ustedes hagan un trabajo serio de respiración diafragmática todos los días, está perfecto. Con que ustedes hagan oración diario, si eso les gusta, está perfecto. Si hacen las dos, mejor. Con que ustedes pausen 1 minuto, 5 minutos de decir, a ver, no hago nada, no veo mi teléfono, no nada, y me voy a sentar o me voy a acostar, bueno, si te quedas dormido ya, ni modo, ¿no? Un ratillo. Pero pausar y poner atención en la respiración. Yo, por ejemplo, en este momento, si yo pauso, ¿qué creen que oigo? El sonido de mi tinnitus. Y digo mi tinnitus porque es mío. Entonces, como es mío, hay ocasiones que no le hago caso. Pero ahí está dando lata el tinnitus y lo tengo en los 2 oídos. Entonces, fíjense cómo es tan relevante que nosotros podamos hacer esas pausas. Y yo hay ocasiones que no oigo nada del ruido del tinnitus. Ese no se quita. Me quedó después de la pandemia. No se quita y ya lo vi con el otorrino, ya lo vi con el neurólogo, no se quita. Ok, ¿qué tengo que hacer? No prestarle atención. Si yo le prestara atención, me la pasaría dormido porque el sonido que yo escucho, no sé si les ha pasado que cuando va uno, por ejemplo, a un lugar de campo y que estamos en la noche y que se oye el ruido así, como un ruido muy particular, un sonido muy particular, ese es el tinnitus que yo tengo. Así que estoy como en campo todo el tiempo, le veo el lado positivo. Así que bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí, por tomarse este tiempo, pensar, reflexionar, que el estrés no es algo que debamos eliminar, porque si lo eliminamos nos morimos, porque es una energía vital. Entonces, el estrés, cuando se acumula, tanto en positivo como en negativo, siempre va a causar daño. Como dicen que toda virtud en exceso es pecado, siempre nos va a afectar, porque esa es la mirada que nosotros vamos a tener para calificar a los demás. Entonces, en la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer es evaluarnos y evaluarnos con cierta frecuencia, por lo menos cada año, pero la base está en estudios clínicos para saber cómo andamos de salud física. Sin buena salud física, nuestra salud mental se va a ver afectada, nuestra salud, digamos que todas las demás saludes, todos los demás cuerpos van a estar afectados. Si el cuerpo físico no está bien, no tiene capacidad para responder al cuerpo mental, al cuerpo emocional y al cuerpo espiritual. Entonces, si no hay cuerpo, no hay nada. Porque no me van a decir, aun y cuando crean mucho en la cuántica,
pues por mucho que eso sea, pues ya será en otro espacio, en otra dimensión, la cuántica, pero en este momento estamos en cuerpo físico y de eso estamos hablando. Si el cuerpo físico está bien o está más o menos equilibrado, estamos en posibilidades de poder tener cierta intervención en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Y el espiritual lo dejo a su cargo. Así que bueno, con esto cierro, les agradezco mucho que se cuiden, porque la verdad es que si no te cuidas tú, realmente nadie te va a cuidar. Nosotros pedimos libertad, pedimos autonomía, pero tanto la libertad como la autonomía tienen que ser absolutamente responsables. Si no, pues somos irresponsables con nosotros mismos. Y recuerden que adentro está la clave. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias, Josefa, por todos estos comentarios, estas recomendaciones, estos conceptos que hoy nos has compartido. Sin lugar a dudas, el que cada uno de nosotros sepa reconocer ese estrés tóxico es parte de la inteligencia emocional. Y en muchas ocasiones nos han dicho a nosotras, las mujeres, que somos perfectas, que no nos podemos equivocar, que tenemos que estar al pendiente de todo, y esto genera estrés. Pero también a los varones les han hecho creer en una serie de roles, en una serie de mitos, ¿no? Como que deben de ser fuertes, que no deben de llorar, que no deben de quejarse, que deben de estar muy al pendiente de proveer todo lo necesario, y estas cosas son las que causan estrés. Estrés que puede llegar, como ya nos comentó la maestra Josefa, a causar estragos en la salud. De hecho, toda el área de psicología a nivel mundial ha señalado que el estrés es la enfermedad del siglo XXI, una situación que causa en muchas ocasiones que se detonen situaciones de angustia, de depresión, de ansiedad, que a veces ya salen fuera del control de cada uno de nosotros. Y es importantísimo, maestras y maestros, que el trabajo escolar se disfrute, el trabajo escolar motive, el trabajo escolar ayude al niño a concentrarse en la capacidad que tiene de pensar y de automotivar su propio aprendizaje. Cuando los niños ven a la escuela y sus actividades como algo de profunda responsabilidad, de una presión a veces incontrolable, cuando advierten que no son capaces de dar aquello que se exige en general en el grupo, cuando se sienten muy comparados, cuando los niños sienten que por más que se esfuerzan, no son reconocidos, eso puede ir generando un deterioro que haga que los chicos se escapen, haga que los chicos no pongan atención, hagan que los chicos inauguren una serie de comportamientos que lejos de ayudarles a reconocer de lo que son capaces y de saber pedir ayuda cuando la necesitan, ellos se van escabullendo. Yo quiero agradecer profundamente la intervención de la maestra Josefa, a ustedes, maestras, maestros, directoras, directores, supervisores, supervisoras, que cada martes nos acompañan, que utilicen estos materiales. Si alguno de los temas, algunas de las charlas, algunos de los contenidos les sirven para sus consejos técnicos, aprovéchenlos. Siempre se los mandamos a los correos que ustedes nos han compartido con esta grabación, y además con alguna presentación, algún libro, algún documento que vemos que les pueda servir, ayudando a profundizar sobre el tema. Pues seguimos en este mes de mayo profundizando sobre el tema de la inteligencia emocional. Vámonos a formato galería para despedirnos. Muchas gracias, maestros y maestras. Cuídense muchísimo.